Bueno, continuamos aquí con la participación de nuestros queridos jóvenes, particularmente hoy Fellowship 128. Y si se están preguntando por qué estamos aquí, es que tenemos hoy a 3 panelistas invitados. También les vamos a pedir un aplauso para animar a nuestros panelistas. Como pueden ver en la pantalla, el tema que vamos a conversar por acá, tendremos un foro, una pequeña conversación acerca de los jóvenes y la lectura bíblica, conmemorando también nuestro mes de la Biblia. Les queremos contar que cuando pensamos en este tema y surgieron varias ideas, dentro de nuestro grupo de jóvenes surgió la idea de realizar una encuesta para obtener algunos de estos datos y no dar únicamente opiniones o percepciones, sino realmente conocer cómo está la juventud en cuanto al hábito y a la disciplina de leer y estudiar la Biblia. Así que hicimos investigación, una encuesta en donde los que participaron fueron adolescentes y jóvenes con edades que iban entre 11 a 20 años. Así que les vamos a compartir algunas respuestas. Algunos de los datos que ustedes van a ver ahorita es para que calentemos motores, hay incluso ahí un par de datos curiosos y luego nuestros panelistas van a abordar 3 preguntas que no van a aparecer ahorita, pero van a llevarnos a reflexionar y también a evaluarnos nosotros, ¿verdad? Cuando hablábamos de esto aquí tomamos una muestra que son adolescentes y jóvenes, pero preguntémonos nosotros en lo que vamos a conversar, ¿cómo estamos? Porque también algo que veíamos es, ¿y si hiciéramos esto con iglesia en general? ¿Será que los datos cambiarían? ¿Será que la realidad sería un poco diferente, verdad? Entonces, vamos a estar conversando algunas de estas cosas. Y Eliad nos va a compartir inicialmente algunas de las preguntas de esta encuesta. Ok, entonces la primera pregunta fue, ¿quién te dio tu primera Biblia? Y es curioso que todos respondieron que fue un familiar cercano, así que qué especial eso, la verdad. La segunda pregunta es, ¿prefieres leer la Biblia de manera digital o física? El 62.5% dijo que prefiere leerla de manera digital y el otro 37.5% dijo que prefiere leerla de manera física. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que más lees en tu Biblia? Habían varias opciones y entre ellas estaban leer versículos individuales, capítulos completos, libros completos y un poco de todo. La mayoría dijo que lee principalmente versículos individuales, aunque algunos se esfuerzan por leer capítulos y libros completos. La cuarta pregunta es si apartan un tiempo durante la semana para leer la Biblia. La mayoría sabe que debe apartar el tiempo y procura hacerlo todos los días. Otros no lo logran hacer de manera tan recurrente y lo hacen de manera más esporádica, sin embargo, saben que deben apartar un tiempo todos los días. Y por último, la pregunta número 5 es si has realizado algún plan de lectura bíblica o devocionales. Casi todos comenzaron un plan de lectura, algunos con devocionales diarios y otros con metas de lectura bíblica. Y algo que me llamó mucho la atención es que quienes siguieron un plan de devocionales no lo completaron, pero quienes siguieron un plan de lectura bíblica directamente sí lo completaron. Así que esas son las respuestas de la encuesta y hay otras preguntas que, como bien dijo Rebeca, veremos más adelante. Gracias, Eliad. ¿Hemos realizado nosotros o nos hemos propuesto alguna vez hacer un plan de lectura o algún plan de devocionales? ¿Sí? ¿Lo hemos terminado? ¿Cómo responderíamos por ahí? Elías decía, es interesante y creo que hasta es una buena noticia de alguna manera porque se notaba más motivación a leer directamente un libro de la Biblia que los planes devocionales empezaban bien, pero luego como que iba bajando, ¿verdad? Pero la lectura directamente del texto bíblico
fue lo que más dio respuesta. Y eso también nos debe animar y nos debe motivar, ¿verdad? El leer la palabra va a provocar todavía más hambre por leerla. Ahora, una pregunta que solo para que la piensen por ahí. Hemos tenido momentos en los que nos ha costado leer la Biblia, en los que hemos batallado con la leo, no la leo. Entonces, esa pregunta se la voy a lanzar a Eliet. ¿Tú nos puedes contar, Eliet, por qué crees que ahorita lo vamos a centrar en los jóvenes, ¿verdad? Pero va para todos. ¿Por qué crees que a los jóvenes les cuesta leer la Biblia o qué cosas pueden impedir que desarrollen ese hábito? Sí, justamente pensaba que es una pregunta general y que creo que no la podemos categorizar por edad, pero dado que estamos viendo el contexto de los jóvenes, entre las respuestas que daban, realmente todos tienen una lucha distinta y eso así es, todos vamos a luchar con algo diferente, pero sobresale mucho que luchan con el cansancio, con que se les olvida que deben leer y entonces comienzan a hacer otras cosas. Y a algunos no les gusta la lectura como tal, entonces explicaban que prefieren escucharla en lugar de leer, pero que aún así se distraen un poco. Esto nos da un vistazo general de lo que está sucediendo. Yo pienso que a veces nos dejamos llevar por la rutina, por las actividades de cada día y pensamos que no tenemos espacio para tomar un tiempo de leer y analizar lo que estamos leyendo. Pero todos sabemos que debemos hacerlo. Entonces, la lucha realmente está en el momento en que decidimos que tenemos que leer. Ahí es donde comienza la lucha. Y eso es porque la carne y el espíritu se oponen. Quiero que leamos juntos Gálatas 5, 16 al 17, si lo pueden buscar. Y los invito a leer en versión NBI. Entonces, busquemos Gálatas 5, 16 al 17. Y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Yo creo que este conflicto está presente en todas las áreas de nuestra vida, pero es más evidente cuando se trata de una disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere enfocar en Dios y la carne nos quiere alejar de Dios. Entonces, ¿por qué pensamos que va a ser fácil leer la Biblia para conocer a Dios cuando nuestra carne nos quiere alejar de Dios? Así que, respondiendo puntualmente, ¿por qué nos cuesta leer la Biblia? Creo que es porque hay un conflicto espiritual y terminamos cediendo ante lo que nos es más cómodo. Gracias, Eliet. Les hacía esta pregunta al inicio porque aunque tuvimos estas respuestas del grupo de jóvenes encuestado, nosotros como adultos también nos tenemos que preguntar por qué razones a veces no lo hacemos, a veces no queremos, ¿verdad? Entonces hay respuestas, ¿verdad? Y esto nos debe llevar a examinarnos, a autoevaluarnos, a ver realmente delante de Dios cómo está nuestro corazón, qué justificaciones, ¿verdad? ¿Qué excusas quizá nosotros podemos poner? Y Elías nos recordaba que leer y estudiar el texto bíblico es una disciplina espiritual y no es una cuestión de un castigo, ¿verdad? Sino es un deleite, conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Y en este sentido, ahora le quiero hacer una pregunta a Ryan. ¿Por qué? Y esto puede parecer la pregunta como, bueno, todos lo sabemos, pero aquí estamos recordando bases fundamentales de este hábito, esta disciplina. ¿Por qué crees que es necesario e importante que leamos y estudiemos la palabra de Dios? Bueno, cuando me hicieron la propuesta de que si quería pasar aquí al frente, me puse a pensar, dije, eso se contestará fácil. Y luego dije, no, esto tiene que ir un poco más pensado. Y después de reflexionar,
me llegué a la conclusión de que creo que es necesario, bueno, indispensable leer la Biblia por 3 razones. La primera es que la palabra de Dios es la luz de nuestro camino. Como lo dice el Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ninguno de nosotros puede avanzar sin tropezar en una habitación oscura. De la misma forma, no podemos avanzar en nuestro caminar con Dios si en este mundo tan lleno de oscuridad. La segunda razón es porque al no leer y no estudiar la palabra de Dios, estamos confiando en nuestra propia inteligencia. Y eso nos hace carecer de criterio en nuestro día a día. Quisiera que me acompañaran a leer Proverbios 3:5. En la versión que quieran. Yo lo voy a leer en NBI. Entonces, Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y es que no podemos pretender que sin conocer lo que está escrito en la Biblia vamos a poder cumplir con la voluntad de Dios. Puesto que todos los días enfrentamos circunstancias que prueban nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Entonces, necesitamos leer nuestra Biblia para saber lo que Dios dice que es y lo que... y para confiar en Él de todo corazón. Porque cuando no leemos nuestra Biblia, es como no estar leyendo las instrucciones de un aparato nuevo que no sabemos cómo usar. No sabemos qué hacer. Confiamos en lo que nosotros creemos de cómo hacer funcionar ese aparatito. Lo mismo es con nuestra relación con Dios. No podemos conocer qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios dice que es, porque naturalmente no lo conocemos, porque nacemos apartados de Él. Y eso nos lleva a confiar en Él de todo corazón como la luz de nuestro camino. La tercera es que pasar tiempo estudiando, recordando y leyendo la palabra de Dios lo necesitamos como el comer, tan vital. Quisiera que me acompañaran a leer Primera de Pedro 1, 24 al 25. Primera de Pedro 1, 24 al 25. Dice: porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y más adelante, en 1 de Pedro 2, del 2 al 3, que está por ahí en la siguiente página, deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, así como las plantas se secan si no tienen agua, si no reciben sol, así como normalmente ninguno puede afrontar bien el día si no desayuna bien o si no desayuna. Entonces, así mismo nosotros debemos alimentarnos espiritualmente para estar listos para el día en que tengamos que afrontar situaciones que pongan nuestra fe a prueba. Si estamos débiles, si no estamos buscando a Dios,
pues entonces en el momento en el que llegue una circunstancia en la que nos haga requerir conocer de primera mano lo que está escrito en la Biblia, no lo vamos a saber porque no leemos, no conocemos qué es lo que dice. Entonces, además, nosotros que ya hemos probado lo bueno que es el Señor, como dice en el versículo 3, deberíamos buscarlo todavía con más deseo. Cuando alguien prueba algo que le gusta, eventualmente lo que hace es pedir más. Entonces, algo tan bueno como la palabra de Dios, que es para siempre, debería hacernos querer buscarla todos los días, siempre y a toda hora. Entonces, su palabra es el alimento que nos hace crecer y estar firmes. Y esas serían las 3 razones en las que estuve reflexionando de por qué necesitamos tan indudablemente leer la palabra de Dios. Gracias, Ryan. Nos mencionó o dijo una palabra, es indispensable. Y les quiero contar algo aquí antes de que continuemos con las preguntas. Nuestros queridos jóvenes panelistas que están acá recibieron la pregunta que fue parte de la encuesta también y ellos estuvieron preparándose para dar una respuesta. Ellos oraron y pidieron dirección al Señor para bendecirnos y animarnos a todos los que estamos hoy acá y los que van a escuchar también. Así que démosle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque han buscado responder desde el texto bíblico y animarnos a eso. Entonces, ¿cómo vamos con estas 2 preguntas y estas 2 respuestas? Vamos ahí siguiendo el hilo. A ver, muy bien, por ahí vi algunos pulgares. Excelente. Entonces, justo estamos en un reto de memorización, que ya recordamos hace un momento, y que algunos hoy se van a inscribir todavía. Entonces, en esa línea, ahora a Paola. Pau, ¿crees que es importante que memoricemos el texto bíblico o solo leemos? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, esto es algo que también estuve viendo en diferentes pasajes de la Biblia. La misma Biblia nos habla de que es esencial el poder memorizar la Biblia y tenerla en nuestras bocas en todo momento. El tenerla siempre presente nos ayuda en momentos de dificultad, de prueba y también de tentación. Nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a actuar conforme a la voluntad de Dios. Puede llegar también a ser una herramienta muy útil a la hora de compartir el Evangelio con alguien más. Puede ser algo que podemos recordar y entonces poder compartírselo desde la Biblia, que es la palabra, ¿verdad? Dentro de la encuesta se hicieron las preguntas: ¿te sabes algún versículo de memoria? ¿Qué piensas acerca de memorizar versículos? Actualmente, ¿estás intentando memorizar uno nuevo? Todos los jóvenes encuestados admiten que es bueno memorizar versículos, que ven cómo eso los ayuda a enfocarse en Dios. Sin embargo, solo el 25% está memorizando versículos actualmente y el 12.5% admite que no lo está haciendo y el resto no dio respuesta. Algunos versículos donde podemos encontrar algunas razones por las que tenemos que memorizar la Biblia están, por ejemplo, en Josué 1:8. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias y vayan a Josué 1:8. Yo lo voy a estar leyendo en la Reina Valera contemporánea. Dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. En este versículo, Dios le está dando varias instrucciones a Josué y le acaba de poner a cargo el llevar al pueblo de Israel del desierto a la tierra prometida.
Me pareció bien interesante que es Dios directamente diciéndole a Josué que este es un libro que él tiene que tener presente día y noche. Otra cosa que me pareció muy interesante es que este versículo está justo antes de Josué 1.9, que es un versículo muy conocido. Sin embargo, Josué 1.8 casi no se conoce y creo que es bien importante todo lo que se habla en ese versículo. Otros versículos donde podemos encontrar más razones son en Proverbios 7, 1 al 3. Así que otra vez les pido que vayan a sus Biblias y busquen Proverbios 7, 1 al 3. Dice, Hijo mío, obedece mis palabras y guarda como un tesoro mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídalos como las niñas de tus ojos y vivirás. Átalos alrededor de tus dedos. Anótalos en la pizarra de tu corazón. Estos son consejos de Salomón y él le da énfasis a no solo guardar los mandamientos del Señor y tenerlos presentes, pero también, como dice en la Nueva Traducción Viviente, obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Y creo que la razón por la que la memorización no es una práctica o un hábito que se practica tanto es porque es mucho más fácil no abrir tu palabra y no repetir un versículo tantas veces hasta que se te queda de memoria. Sin embargo, pues como lo vemos en la Biblia, es un acto de obediencia y creo que es muy importante tenerlo presente todo el tiempo. Y la verdad es que no es tan difícil. Uno puede abrir la palabra un par de minutos y repetir un mismo versículo. A quienes les gusta mucho también escribir o hacer arte. Entonces pueden escribir ese versículo en una página y ponerle cosas alrededor y eso los puede ayudar a recordar. Así que los animo a que sean obedientes y empiecen a memorizar más versículos y le den más importancia a este mandato. Gracias, gracias Pau por ese recordatorio. Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Alguien se recuerda qué sigue? Ahí lo dije en Reina Valera 60 porque así me lo memoricé. Pero importante recordatorio, ¿verdad? Y nos está desafiando. Recuerdo, creo que fue la semana pasada que Howard también nos desafió con algo. Nos dijo, ya no se vale que digamos como que la Biblia dice algo así, ¿verdad? Como que he escuchado. ¿Alguien se recuerda que nos dijo eso? Una exhortación amorosa. Dijo, ya no se vale. Y hoy el Señor nos está recordando de nuevo, ¿verdad? Debemos, para no amoldarnos al sistema del mundo, como hoy recordamos a los jóvenes y a toda la congregación, necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer la verdad para identificar la mentira, para identificar lo falso, ¿verdad? Entonces, sumergirnos en la verdad y tenerla. Y recuerdo en la conversación decían algunos de nuestros jóvenes, ¿y qué pasaría si ya no podemos tener la Biblia ni digital ni física? Nos quitan, como hay países que aquí oramos por eso, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Como que me recuerdo, ¿verdad? Que ahí decía algo. Entonces, sí es una exhortación fuerte, pero amorosa, y tenemos el regalo de tener, aquí ya vimos varias versiones, ahorita abrimos el teléfono y tenemos en todos los idiomas posibles, entonces no hay razón para no hacerlo, ¿verdad? Las excusas son las que cada uno puede tener y que batallamos con eso, ¿verdad? Entonces, gracias por compartirnos esto. Y a ver, ahora pensemos todos, aunque ellos nos van a responder ahorita, si alguien nos pregunta o nos pide, bueno, ahora vamos aquí a la práctica, ya vimos que sí es una realidad que está esa lucha, que a algunos les puede costar más que a otros, ¿verdad? Leer, formar el hábito, memorizar, lo que vimos acá. Pero si alguien nos pregunta, cuéntame, compárteme una idea, una acción práctica, no sé, alguna de las cosas que nos han funcionado, como tips, digamos, para comenzar a formar la disciplina espiritual de leer y estudiar la palabra. Piensen ahí, ¿qué le dirían ustedes a alguien que les pregunta? ¿Qué me recomiendas? Algo práctico, ¿verdad? No como, pues empieza a leer, ¿verdad? Esa es como la obvia, pero es dime algo que me ayude, o sea, algo que ya puedo hacer. Y entonces
a ustedes les voy a preguntar. Ahora, si quieren, empezamos de aquí para allá. ¿Qué idea, qué consejo nos darían? ¿Qué les ha funcionado a ustedes o qué están ahorita haciendo? ¿En qué se están ejercitando? Ok, para leer la Biblia, la verdad es que a mí me han funcionado dos cosas. La primera es que a mí me pasaba mucho que se me olvidaba. O sea, no era porque no quería, realmente se me olvidaba con tantas cosas que hacer en el día. Entonces, lo que yo hago es poner un recordatorio en mi teléfono que me aparece todos los días a las 3 de la tarde, porque sé que es un momento donde no tengo tanto que hacer o estoy descansando. Entonces, eso evita que yo ponga la excusa, se me olvidó, porque ya lo vi que tengo que leerlo. Entonces, esa es la primera cosa que yo hago, poner un recordatorio en mi teléfono en una hora donde sé que normalmente estoy bastante libre o en un ratito voy a poder hacerlo. Y la segunda que me ha funcionado, diría que hasta mejor, y con la que me he edificado bastante, es ponerme metas de lectura con amigos. Entonces, hablo con una amiga o un par de amigos y les digo, ok, ¿por qué no nos ponemos la meta de leer un libro de la Biblia? Y entonces leemos un capítulo diario. Y lo que hacemos es que al final del día mandamos un audio diciendo lo que leímos y algo que nos llamó la atención del pasaje. Y entonces así ya no solo lo leemos, sino estamos prestando atención y escuchando lo que el Señor nos quiere decir. Súper. Similar en un sentido. Yo primero encontré un principio que les voy a compartir y creo que es un principio muy versátil que lo pueden aplicar. Y luego les voy a comentar cómo lo pongo en práctica. El principio es identificar un momento del día que va a estar ahí sin importar las actividades de cada día. Es decir, ese momento existe sin importar los cambios que hayan durante la semana o algo así, ese momento ahí está. No se trata de crear el espacio, sino de aprovechar bien el tiempo. Entonces lo que yo hago es que leo en la noche cuando ya me voy a acostar. Porque me di cuenta de que en ese momento mi mente sigue generando ideas, sigue resolviendo problemas y realmente no tiene mucho provecho porque pues ya me voy a dormir, no puedo hacer nada al respecto. Entonces aprovecho ese momento para leer un capítulo cada noche. Si el capítulo es muy corto, lo leo más de una vez. Y si es largo, le presto mucha atención a cada versículo. Así que eso sería, en resumen, encontrar un momento que ahí está, existe y va a suceder sin importar las actividades del día. Y yo les recomiendo eso, leer un capítulo o un segmento completo y repetirlo o prestarle mucha atención cuando lo leen. Algo que a mí me funciona mucho es abrir la aplicación de la Biblia al menos una vez al día. Y obviamente leer el versículo diario que siempre nos pone, si alguien utiliza la aplicación de YouVersion, todos los días siempre hay un versículo que te lo ponen que dice versículo del día. Y es que me di cuenta que todos tenemos momentos en los que agarramos las redes sociales y por lo menos a una le dedicamos 5 minutos para distraernos o ponernos al día. Y normalmente suele pasar que utilizamos por más tiempo las redes sociales y dije, no puede ser, pues estoy perdiendo el tiempo con las redes sociales y pues ahí está mi Biblia, ¿no? ¿Qué pasa si también le doy ese mismo rol de importancia? Y entonces dije, bueno, si puedo pasar en otra aplicación 5 minutos en un día o más, entonces también puedo pasar en la Biblia 5 minutos al día. Entonces decidí en leer ese versículo diario en la mañana y a las 8 de la mañana y analizarlo bien. Si no lo entiendo mucho, procuro ir a leer el pasaje completo. Y también
hacer algunas pequeñas actividades que hay dentro de la aplicación. Hay como devocionales guiados, oraciones de no sé qué más cosas. Estaba muy divertido, la verdad, uno le agarra el gusto. Entonces, eso me ha funcionado a mí porque a veces uno lee el versículo y pues si uno no está prestando atención, lo leí y ya pasó, ya cumplí. Pero no es de eso, es como de fijarse bien qué es lo que dice el versículo, porque ese versículo que leímos luego resuena en nuestra mente el resto del día. Y tal vez en algún momento llegamos a decir, como lo que leí en el versículo, o teniendo en mente lo que leímos, podemos llegar incluso a tomar decisiones. A mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, leo, Juan 3:16, de tal manera, todos lo sabemos, pero cuando lo leemos con la intención de entenderlo, cuando decimos, bueno, ya he leído bastante pero vamos a ver en qué contexto se dijo y leemos todo el capítulo, ahí es donde empezamos a buscar intencionalmente esa lectura que busque enseñarnos, que busque que aprendamos y no solo que cumplamos con así. Ya abrí la Biblia hoy. Muy bien, gracias. Démosles un aplauso por estas ideas que nos han compartido. ¿Alguno de ustedes hace alguna de las ideas que dijeron aquí o alguna de las secciones? A ver, si se identificaron con alguna, levanten la mano. ¡Ay, qué alegre! Hay varios. Puede ser que nos pongamos una alarma, puede ser que tengamos un horario ya que calculamos que tenemos más energía. La idea es que cada uno de nosotros encuentre lo que le funciona para formar esa disciplina, ¿verdad? Y si notamos, todas las ideas y todas estas acciones requieren que seamos intencionales. No es como, de repente, ¿verdad? O voy pasando, sino requiere una intencionalidad, importancia, ¿verdad? Darle el valor que pasar ese tiempo conociendo a nuestro Dios merece. Entonces, si ustedes tienen alguna otra idea, algún tip muy práctico que nos puede funcionar, hoy cuando estemos en el tiempo de refa, en el tiempo de café, es un buen momento para que intercambiemos. ¿Sabes a mí qué me funciona? Y nos contamos porque eso nos ayuda, eso nos anima. Tal vez a alguien no se le había ocurrido algo y puede intentar y ahí puede comenzar a a desarrollar esa disciplina. Así es que queremos darle gracias a Dios por nuestros panelistas. Ustedes están representando hoy a Fellowship 128. Pero estas conversaciones y más suceden en las reuniones que tenemos. Aquí pueden dar fe. ¿Dónde está otra vez Fellowship 128? Levanten la mano, por favor. Ahí los pueden ver ustedes. Están como en todos los bloques. Estos temas también los hemos profundizado y hemos compartido y ahí conocemos también las luchas que todos tenemos y cómo nos ayudamos a crecer en el Señor. Así es que por hoy vamos a hacer una pausa en nuestra conversación acerca de la lectura bíblica. Y como decíamos al inicio, la idea de esto no es como pensar, ¿los jóvenes leerán o no leerán? Sino todos evaluarnos cómo estamos. Porque Ryan nos decía, pasamos mucho tiempo en otras cosas, en las redes y demás. Y con amigos y de ahí nos sentimos el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de la disciplina espiritual de leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, que nos quede en el corazón esa exhortación, que nos quede hoy esa reflexión y el Señor está usando a nuestros queridos jóvenes también para animarnos y para recordarnos. Así que nos vamos a poner de pie para orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude y nosotros incluso, ¿verdad? Si necesitamos pedirle perdón por darle más importancia a otras cosas y no a su palabra. Entonces, Ryan, ¿tú nos puedes dirigir en oración, por favor? Sí. Dios, gracias por este día, gracias por este domingo que nos permites reunirnos libremente para poder aprender de ti, para poder
vernos y aprender unos de otros. Te agradecemos por este tiempo en el que pudimos reflexionar sobre nuestra lectura bíblica, en esa necesidad que tenemos de conocerte, de conocer lo que tú quieres que nosotros hagamos para conocerte personalmente. Te agradecemos porque has dejado tu palabra escrita para que nosotros podamos cumplirla. Gracias porque la Biblia está escrita y traducida en varios idiomas para que no importando la lengua de cada persona, pueda escuchar de tu palabra. Gracias te damos nuevamente por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén.